Mi padre se fue cuando tenía 8 y desapareció por 22 años. Sin llamadas, sin nada. A los 30 me escribió enfermo pidiendo ayuda. Respondí, pero no de la forma que esperaba. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años, y durante 22 años no volvió a existir para mí. No es una exageración poética, es un hecho. No hubo llamadas telefónicas, no hubo cartas, no hubo mensajes de cumpleaños, no hubo oye, solo quería saber cómo estás. Simplemente desapareció un martes por la mañana mientras yo estaba en la escuela, y mi madre tuvo que explicarme esa noche, con la voz rota pero los ojos secos, que él no iba a volver. Yo no entendí qué significaba eso, no al principio. Recuerdo haber llegado de la escuela ese día. Llevaba una mochila azul con un parche de un dinosaurio que se estaba despegando por una esquina. Había sacado un 8 en matemáticas. Una buena nota para un niño de 8 años al que se le daban mejor los dibujos que los números. Corrí desde la parada del autobús hasta la puerta de casa, emocionado por enseñarle el examen a mi padre. Él siempre decía que los números eran importantes. Las matemáticas te enseñan a pensar, Julio. El mundo está hecho de problemas que resolver. Aprende a resolverlos y nadie podrá pararte. Ese era mi padre. Un hombre de frases grandilocuentes y promesas vacías. Abrí la puerta. Silencio, no el silencio tranquilo de una siesta, sino el silencio denso de algo que falta. La televisión apagada, la radio apagada, mi madre sentada en el borde del sofá, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared, no lloraba. Eso fue lo que más me asustó. Mamá, ven, siéntate. No me miró cuando lo dijo. Había una mancha de humedad en el techo que nunca había notado antes. ¿Dónde está papá? Ella respiró hondo. Exhaló. Volvió a respirar. Papá se fue. Julio, ¿se fue a dónde? A no volver. No entendí. Tenía 8 años. Para mí, los padres no se iban. Los padres estaban. Los padres estaban ahí para que les enseñaras tus exámenes de matemáticas con el dinosaurio despintándose en la mochila. ¿Por qué? Mi madre cerró los ojos. Porque a veces las personas grandes toman decisiones que no sabemos explicar. Esa fue la primera vez que aprendí que los adultos también mienten. No con palabras falsas, sino con medias verdades. Con silencios estratégicos. No sabemos explicar cuando en realidad significa no quiero decirte la verdad porque te dolería demasiado. Las primeras semanas, esperé. Cada día, al salir de la escuela, corría hasta casa pensando que tal vez esa sería la tarde en que él estaría en la puerta, con su sonrisa torcida, diciendo que había sido una broma o un malentendido. No fue una broma. La primera vez que entendí que realmente no iba a volver fue un sábado por la mañana. Mi madre había ido al supermercado. Me quedé solo en casa, viendo dibujos animados. En medio de un comercial de cereales, escuché el teléfono sonar, corrí desde el sofá hasta el pasillo. Levanté el auricular antes del tercer tono, diga, silencio del otro lado. Luego una respiración, luego un clic. Colgaron. Supe que era él. No sé cómo lo supe. No había ninguna prueba. Pero en el fondo de mi estómago, en el centro de mis 8 años, lo supe. Llamó y no dijo nada. Se escuchó mi voz y colgó. Esa fue la única vez que intentó comunicarse conmigo en 22 años. Una respiración en un teléfono de línea. Un clic. Un silencio que todavía puedo escuchar si no me distraigo lo suficiente. Durante mucho tiempo, no supe qué sentía. No era tristeza exactamente. La tristeza tiene forma. Es un hueco que puedes señalar y decir aquí está lo que me duele. Esto era diferente. Era como caminar con un zapato que no me quedaba bien, pero no saber que me quedaba mal porque nunca había usado otro. No sabía lo que era tener un padre. Mi madre hizo lo que pudo. Trabajaba de dependienta en una tienda de ropa, turno de tarde. Salía a las 2 y volvía a las 10 de la noche. Yo pasaba todas las tardes solo. Aprendí a hacer la cena solo a los 9 años. Aprendí a planchar a los 10. Aprendí a llenar los impresos del banco a los 11 porque mi madre no entendía bien los números y yo, gracias a las lecciones de matemáticas de un hombre que ya no estaba, los entendía. La ironía. Las lecciones las daba él, pero quien las aprovechó fui yo. El colegio fue un campo de batalla silencioso. No es que me pegaran ni que me insultaran, es que los otros niños tenían algo que yo no tenía. Lo veías en las reuniones de padres, lo veías en los festivales de fin de curso, lo veías en los partidos de fútbol los sábados por la mañana, cuando los padres animaban desde la banda y yo solo tenía a mi madre de pie en la línea de cal, aplaudiendo con una bolsa de la compra en la otra mano. Mi madre nunca faltó, eso es importante decirlo. Trabajaba hasta las 10 de la noche, pero nunca faltó a una reunión, a un festival, a un partido. Llegaba con ojeras, con el uniforme de la tienda todavía puesto, pero estaba ahí. Y aún así, un solo adulto en la vida de un niño no puede ser dos adultos. No puede, no importa cuánto lo intente. El padre no es solo otra persona, es otra perspectiva. Es otra forma de ver el mundo. Es otra forma de decir estoy orgulloso de ti. Mi madre decía estoy orgullosa. Y yo la creía, pero quería escucharlo de él. Eso nunca pasó. Tenía 12 años. Un viernes cualquiera. Había suspendido un examen de ciencias, no por falta de estudio, sino porque la profesora
profesora había preguntado cosas que no estaban en el temario. Llegué a casa con el examen doblado en el bolsillo del pantalón. Pensando en cómo decírselo a mi madre, ella llegó a las 10, como siempre. Cenamos. Fregamos los platos. Cuando estábamos sentados en el sofá viendo las noticias, saqué el examen y se lo enseñé. Mi madre lo miró. Leyó la nota. Suspiró. ¿Estudiaste? Sí. ¿Cuánto? Todo lo que dijiste. Entonces no es tu culpa. Eso dijo. Y con eso terminó la conversación. No hubo regaño. No hubo lección. No hubo la próxima vez lo harás mejor. Hubo un suspiro y una absolución sin condiciones. Esa noche, en la cama, pensé en mi padre. No en el hombre que se fue, sino en el hombre que me enseñaba matemáticas. Pensé en cómo, después de un examen suspendido, él me sentaba a su lado y repasábamos uno por uno los errores. No desde el castigo, desde la corrección. Mira, decía, señalando el fallo con el dedo, aquí es donde te equivocaste. No pasa nada. Ahora ya sabes dónde está el error. La próxima vez no te equivocarás ahí. A los 12 años, entendí algo que ningún niño debería entender, que mi padre no solo se había ido, también se había llevado la posibilidad de que alguien me enseñara a equivocarme bien. Mi madre me enseñaba a consolarme. Mi padre me habría enseñado a levantarme. Con una sola, caminaba cojo. A los 14 años, las preguntas cambiaron. Ya no era porque se fue, sino quién soy yo sin él. Los adolescentes necesitan un espejo donde reflejar quiénes están siendo. Normalmente ese espejo son los padres. El padre te muestra el hombre en el que te estás convirtiendo. La madre te muestra la ternura que no debes perder. Yo no tuve ese diálogo. Empecé a buscarlo en otros sitios, en los profesores que me caían bien, en los padres de mis amigos, a los que observaba mirando cómo hablaban con sus hijos, cómo les reñían, cómo ponían la mano en su hombro después de un partido perdido. Todo eso me fascinaba y me dolía al mismo tiempo. A los 15 años, intenté buscarlo. Literalmente, encontré su número de teléfono en una libreta vieja que mi madre guardaba en un cajón. Lo tuve delante de los ojos durante 3 días. El papel amarillento, los dígitos escritos con su letra, esa letra que reconocería en cualquier parte porque él me enseñó a escribir. Llamé, sonó 3 veces, y colgué antes de que contestaran. No supe por qué lo hice en ese momento. Luego lo supe, tenía miedo de que contestara y no supiera qué decir. Tenía miedo de que contestara y no le importara. Tenía miedo de que me diera cuenta de que el hombre que yo recordaba ya no existía. No llamé nunca más. A los 17 años, algo cambió. Dejé de preguntarme por qué se fue y empecé a preguntarme ¿y qué? No fue una revelación espiritual, fue un hartazgo. Un día estaba en mi habitación haciendo ejercicios de matemáticas y me di cuenta de que llevaba 9 años dándole vueltas a lo mismo. 9 años preguntándome qué había hecho mal. 9 años fantaseando con su regreso. 9 años esperando una explicación que nunca iba a llegar. En ese momento, con el bolígrafo en la mano y un problema de ecuaciones delante, decidí que ya estaba bien. No fue perdón. Fue abandono del abandono. Él me abandonó a mí. Y yo decidí abandonar la esperanza de que volviera. No es lo mismo que perdonar. Perdonar requiere un reconocimiento mutuo que nunca existió. Esto era más práctico. Dejar de invertir energía emocional en algo que no iba a cambiar. Empecé a centrarme en lo que sí podía controlar. Mis notas, mis amigos, mi futuro. La venganza más silenciosa que un hijo puede tener contra un padre ausente es vivir bien. Terminé el instituto. Saqué matrícula de honor en matemáticas. Mi madre lloró en la graduación, lágrimas de alegría, de orgullo, del lo logramos, porque ella siempre dijo, lo logramos como si fuéramos un equipo. Y efectivamente lo éramos, ella y yo contra el mundo, y a veces contra el recuerdo de un hombre que no estaba. Entré en la universidad. Estudié ingeniería, no porque me gustara especialmente, sino porque era lo que mejor se me daba. Y porque en el fondo, en un rincón oscuro de mi orgullo herido, quería demostrarle a mi padre que sus lecciones de matemáticas no se habían perdido, que yo era el mejor alumno que él nunca tuvo, que se lo había perdido. En la universidad conocí a Marta, racional hasta la médula, pero con una ternura que se filtraba por las rendijas de su pragmatismo. Nunca me preguntó por mi padre, no porque no le importara, sino porque intuyó desde el principio que no era una historia que quisiera contar. En su lugar, me preguntaba por mí, por mis sueños, por mis miedos. Durante años, fui feliz sin saberlo. Fue Marta quien me enseñó que se puede vivir sin respuestas. Nos graduamos juntos. Encontré trabajo en una empresa de software. Ella encontró trabajo en una consultora. Alquilamos un piso pequeño, 2 habitaciones, una cocina que apenas usábamos. Era pequeño, pero era nuestro. No tenía el recuerdo de mi padre en ninguna esquina. Por primera vez en mi vida, vivía en un lugar que él nunca había pisado. Eso fue más importante de lo que creía. Ascendí en el trabajo. Cambié de empresa 2 veces. Conseguí un puesto de responsable de desarrollo. Empecé a ganar un sueldo que mi madre nunca había ganado en toda su vida. Le compré una lavadora nueva cuando la suya se rompió. Le pagué unas vacaciones a la playa, las primeras en 10 años. Cumplí 30 años en un restaurante con Marta y mi madre. Mi madre llevaba un vestido nuevo. Marta llevaba su sonrisa de siempre. Yo llevaba una camisa blanca y la sensación de haber llegado a algún sitio. No a un destino final, pero sí a un lugar donde podía mirar atrás y no sentir el vacío. La cena fue tranquila. Hablamos del trabajo de Marta, del vecino de mi madre que ponía la música demasiado alta, de un viaje que queríamos hacer a la playa el verano siguiente. Mi
Mi madre brindó, por mis dos niños, dijo, mirándonos a Marta y a mí. Partió la tarta. Todo era exactamente lo que había querido construir desde los 17 años. Una vida en la que mi padre no tuviera cabida porque yo no se la daba. 2 semanas después, todo se rompió. Fue un jueves. Llovía una de esas lluvias finas y molestas que no mojan pero dejan la ropa húmeda. Había llegado del trabajo tarde, había cenado rápido. Estaba revisando el correo electrónico antes de acostarme. 5 correos de trabajo. Uno de Marta reenviando una oferta de vuelos. Y uno de una dirección que no conocía, con el asunto, para Julio. Lo abrí sin pensar. Julio, soy Ana, tu tía. He conseguido tu correo a través de una página del alumni del instituto. Sé que hace mucho que no sabemos nada de ti, y respeto tu espacio. Pero me han pedido que te contacte. Tu padre está enfermo. Cáncer. Fase avanzada. No te pide dinero. No te pide nada material. Solo quiere verte. Dice que quiere pedirte perdón antes de irse. El médico le da 6 meses, tal vez menos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que él no estuvo ahí. Pero te escribo porque si no lo hiciera, y él se fuera sin que tú supieras que quería hablar contigo, creo que te arrepentirías. El número de teléfono del hospital es este, el número que figura al final. No tienes que responder a este correo. No tienes que hacer nada. Solo quería que lo supieras. Un abrazo, Ana. Me quedé mirando la pantalla. No sentí nada. Eso es mentira. Sentí algo, pero no sé cómo llamarlo. No era tristeza. No era rabia. No era alivio. Era una especie de vacío eléctrico. Como cuando se te duerme un brazo y empieza a despertarse y sientes hormigueo pero no dolor. Un no sentimiento con forma de algo. Apagué el ordenador. Me fui a la cama. Marta ya dormía. Me acurruqué a su lado, pegué la frente a su espalda, y no dormí en toda la noche. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Respondí correos. Tuve reuniones. Firmé documentos. Comí en la oficina. Volví a casa. Cené con Marta. Vimos una serie. Nos acostamos. No le dije nada. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba procesar antes de compartir. Y la verdad es que no sentía nada claro. Todo era confuso y contradictorio. Una parte de mí, la parte que seguía siendo ese niño de 8 años, quería correr al hospital. Otra parte, la que había construido una vida sin él, quería borrar el correo y fingir que nunca había llegado. Otra parte, la más pequeña pero la más honesta, quería que sufriera. Quería que se muriera solo. Quería que sintiera en sus últimos meses una fracción del dolor que yo sentí durante 22 años. Esa parte me asustó. No porque fuera mala, sino porque era humana. Pasé 4 días así. El cuarto, Marta me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque llevas 4 días raro. Le enseñé el correo. Lo leyó en silencio. Lo releyó. Levantó la vista y me miró. No dijo nada. Solo me abrazó. El abrazo más largo de nuestra relación. Cuando soltó, me dijo, no tienes que hacer nada que no quieras hacer, y se fue a la cocina a prepararte. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en el salón a oscuras y pensé. 6 días en total desde que recibí el correo. Al séptimo, tomé una decisión. Repasé mi vida desde el principio. La mochila azul con el dinosaurio despintándose. El 8 en matemáticas. La mancha de humedad en el techo. El teléfono sonando y nadie hablando. Las tardes solo en casa aprendiendo a planchar. Las reuniones de padres donde mi madre estaba sola. El cumpleaños de los 9 años, donde nadie me regaló nada porque mi madre no tenía dinero y mi padre no estaba. El número de teléfono que marqué y colgué antes de que contestaran. Recordé la decisión de los 17 años. La graduación. La universidad. Marta. El primer trabajo. El ascenso. La lavadora nueva para mi madre. Las vacaciones en la playa. El piso donde él nunca había estado. Nada de eso había sido fácil. Pero todo eso era mío. Ninguna de esas cosas la había conseguido gracias a él. Al contrario, todo lo había conseguido a pesar de él, a pesar de su ausencia, a pesar de su silencio, a pesar de los 22 años en los que no existió para mí, y ahora aparecía. No con una explicación, no con una disculpa espontánea, sino con una petición. Un quiero verte antes de morirme. Un quiero pedirte perdón. Como si el perdón fuera algo que se pide en una conversación de 15 minutos en una habitación de hospital. Como si 22 años de ausencia se resolvieran con una visita. Como si yo tuviera la obligación de presentarme porque él se está muriendo, y fue en ese momento, sentado en el salón a oscuras con una taza de té frío en la mano, cuando entendí algo fundamental. Su muerte no era mi problema. Entiendo que suene cruel, pero escúchame, él estuvo 22 años sin saber si yo estaba vivo o muerto, sin preguntar, sin llamar, sin un solo ¿cómo estás? Ahora que él se está muriendo, ¿por qué debería importarme? No por venganza, por coherencia. Él estableció las reglas. Él decidió que no teníamos relación. Ahora, cuando las reglas le son incómodas, quiere cambiarlas. Pues no, no iba a ir al hospital, pero tampoco iba a ignorarlo ni a hacer lo mismo que él hizo. Iba a hacer algo diferente, responderle con la verdad completa, sin insultos, sin drama, sin esperar nada a cambio. Una carta de cierre, no de perdón, no de rencor, de cierre. Me senté delante del ordenador, abrí un documento en blanco, y empecé a escribir, papá, así empecé. No con querido padre, no con un hola distante, con papá, porque era verdad. Él era mi padre, lo había sido durante 8 años. Era la palabra que usaba cuando todavía creía que los padres eran para siempre. Han pasado 22 años desde la última vez que te vi. Tenía
8 años. Llegué de la escuela con un examen de matemáticas. Había sacado un 8. Quería enseñártelo. No estabas. No describí la casa. No describí la mancha de humedad en el techo. Llegué de la escuela. No estabas. El examen nunca te lo enseñé. Durante 22 años, no he sabido nada de ti. No me llamaste. No me escribiste. No apareciste en ningún cumpleaños. No apareciste en ninguna graduación. No apareciste cuando suspendí un examen y necesitaba a alguien que me ayudara a entender que había hecho mal. No apareciste cuando me rompí el brazo con 12 años. No apareciste cuando tuve mi primera novia. No apareciste cuando empecé la universidad. No apareciste cuando la terminé. No apareciste cuando conseguí mi primer trabajo. No apareciste cuando mi madre estuvo enferma y tuve que cuidarla yo solo. No apareciste nunca. Hasta ahora. Ahora que estás enfermo. Ahora que necesitas algo. Eventos. Muchos eventos. Cada uno un pequeño abismo. Cada uno una prueba de que él no estaba. Los enumeré como un golpe tras otro, para que los sintiera en secuencia, para que entendiera la acumulación. Tu hermana, Ana, me ha escrito diciendo que quieres pedirme perdón antes de irte. Pausa. No voy a ir al hospital. La sentencia central. No voy a ir porque no tengo nada que decirte que pueda decirte en una habitación de hospital. Y no voy a fingir que estos 22 años no han pasado solo porque tú te estás muriendo. Me has pedido perdón. Esa palabra, perdón, ¿sabes qué significa perdonar, papá? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es no pasa nada. Perdonar es decidir que el dolor que alguien te causó ya no va a controlar tu vida. Y eso, papá, ya lo hice hace años. No por ti, por mí. A los 17 años decidí que no iba a pasarme la vida esperándote. Decidí construir una vida sin ti. Y lo hice, pero eso no significa que lo que hicieras estuviera bien. No significa que no me hiciera daño. No significa que haya una explicación que lo justifique. Te fuiste, no volviste. Durante 22 años, para mí, exististe menos que un desconocido. Porque a un desconocido no le esperas. A un desconocido no le añoras. A un desconocido no le sueñas. Aquí, en este punto, dudé. Porque lo que iba a escribir podía sonar cruel. Pero decidí escribirlo igual. No voy a ir al hospital porque no quiero verte. No quiero ver al hombre que se fue. No quiero ver al hombre que no volvió. No quiero verlo débil, enfermo, arrepentido. No quiero que mis últimos recuerdos de ti sean de lástima. Mis recuerdos de ti son de un hombre que me enseñaba matemáticas en la mesa de la cocina. Ese hombre, el hombre que me enseñó a pensar, se fue un martes por la mañana y no volvió. Prefiero recordar a ese hombre que al que se está muriendo en una cama de hospital. Perdón si suena cruel. No es crueldad, es honestidad. No necesito verte para perdonarte. Porque, como te he dicho, ya te perdoné hace años, a mi manera, de la única manera que podía, dejando de necesitarte. Tampoco necesito que me pidas perdón. No porque no lo merezca, sino porque una disculpa en el lecho de muerte no borra 22 años de silencio. Una disculpa no devuelve los cumpleaños perdidos. No devuelve el partido de fútbol del sábado por la mañana. No devuelve la noche que mi madre lloró en la cocina pensando que yo no la oía. No devuelve nada. Es solo un alivio para tu conciencia, no una reparación para mi vida. No te escribo esta carta para hacerte daño. Te escribo esta carta porque mereces saber la verdad. No la verdad que quieres oír. La verdad que es. Has preguntado por mí al final de tu vida. Pues aquí estoy, no en persona, pero te respondo. No con odio, no con indiferencia, con la verdad, y entonces escribí la parte más importante. He hecho una vida sin ti, papá. No es perfecta, pero es mía. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo a una mujer que me quiere. Tengo a una madre que me crió sola y que nunca, en 22 años, me hizo sentir que me faltaba algo aunque supiera que me faltabas. He aprendido a ser feliz sin ti. Esa es mi victoria, que me enseñaste a resolver problemas de matemáticas, pero nunca me enseñaste a vivir. Y aún así, aprendí. Por mí mismo, cerré la carta con 4 líneas. No necesito tu perdón porque no he hecho nada malo. No necesito tu amor porque ya tengo amor de sobra. No necesito nada de ti. Eso, papá, es la verdadera independencia. Y firmé con lo único que podía firmar, mi nombre, el que él me puso. El único regalo que no pudo llevarse cuando se fue, Julio. Leí la carta 3 veces. La primera, para comprobar que no hubiera errores. La segunda, para asegurarme de que no era demasiado cruel. La tercera, para asegurarme de que no era demasiado indulgente. Estaba en su punto, dura pero justa, honesta pero no vengativa, definitiva. La imprimí. La metí en un sobre. Escribí la dirección del hospital que me había dado mi tía. Me puse el abrigo. Bajé las escaleras y caminé 3 manzanas hasta el buzón de correos de la esquina. No corría, no tenía prisa. Era la primera vez en 22 años que no tenía prisa por nada que tuviera que ver con él. Metí el sobre. El buzón lo tragó con un sonido metálico. Y me quedé un momento ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el buzón rojo. No le pedí a Marta que la leyera. No le pedí opinión a nadie. Era mi decisión, mi carta, mi cierre. 3 días después, recibí un mensaje de mi tía Ana. Recibí tu carta. Se la he llevado al hospital. La ha leído en silencio. Luego ha llorado. Luego ha dicho, tiene razón. No ha dicho nada más. No sé si contestará. Solo quería que lo supieras. No contesté el mensaje. No necesitaba saber si iba a contestar. La carta no era para obtener una respuesta. Era para decir lo que necesitaba decir. Pasaron los meses. No supe nada más de él. No llamé al hospital. No pregunté a mi tía. No hice
hice nada, simplemente seguí con mi vida, el trabajo, Marta, mi madre, las cenas, las series, las pequeñas rutinas que construyen una existencia. 6 meses y una semana después de enviar la carta, mi tía Ana me llamó: Julio, tu padre falleció esta mañana. Ha sido tranquilo, no ha sufrido. Antes de irse, ha pedido que te dijera algo. Aguanté la respiración. Ha dicho: dile que tenía razón. Y que lo siento. Nada más, gracias. Ana, colgué. Marta me miró desde el sofá. ¿Todo bien? Sí, todo bien, y era verdad. No sentí alivio especial. No sentí tristeza. Sentí lo que se siente cuando cierras un libro después de leer la última página. No alegría, no pena. Simplemente el libro está cerrado. La historia ha terminado. Puedo dejarlo en la estantería y no volver a abrirlo. Esa noche soñé con él. No con el hombre enfermo del hospital, sino con el hombre de la mesa de la cocina. Me estaba enseñando matemáticas. Resolvía un problema en un papel amarillento. Yo lo miraba atentamente, intentando entender. Al final, levantó la vista y sonrió. ¿Entiendes?, me preguntó. Sí, papá, entiendo, y entonces desapareció. Como un martes por la mañana. Pero esta vez, no dolió. Han pasado 2 años desde que murió. No fui al funeral. No quise, no por rencor, sino porque no había nadie a quien despedir. El hombre que yo conocí, el de las matemáticas y las promesas vacías, se fue cuando yo tenía 8 años. El que murió en ese hospital era un desconocido con su mismo nombre y su misma cara. Mi madre me preguntó una vez si me arrepentía de no haber ido. No. Él eligió no estar en mi vida. Yo elegí no estar en su muerte. Es justo. Mi madre me miró con esos ojos que todavía a veces me miran como si tuviera 8 años. Eres más fuerte que yo, dijo. No, solo he tenido más tiempo para aprender. Marta y yo nos casamos el año pasado. En la boda, mi madre bailó hasta las tantas. No hubo discurso de un padre ausente. No hubo una silla vacía. No hubo ningún gesto simbólico. Solo las personas que realmente estuvieron ahí, las que se quedaron, las que no se fueron un martes por la mañana. Este año, si todo va bien, seremos padres. Y he pensado mucho en lo que le diré a mi hijo o a mi hija sobre su abuelo. Creo que le diré la verdad. Tu abuelo se fue cuando yo era pequeño. No sé muy bien por qué. Creo que él tampoco lo sabía. Pero no importa, porque yo aprendí a ser padre sin él. Y te prometo una cosa, yo no me voy a ir. Pase lo que pase, yo voy a estar aquí. No es una promesa ingenua. Es una promesa que he meditado durante años. Porque sé lo que duele que no estén. Y sé también que ese dolor puede romperte o puede construirte. A mí me construyó. No sin grietas. No sin cicatrices. Pero firme. A veces la gente me pregunta cómo hice para superarlo. Y no me gusta esa palabra. Superar suena a olvidar, a dejar atrás como si nunca hubiera pasado. Siempre pasó. Siempre será verdad que mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Siempre será verdad que crecí sin él. No lo he superado. Lo he integrado. Es diferente. Integrar es entender que esa herida forma parte de mí, pero no me define. Es saber que puedo mirarla sin que me duela. Es aceptar que no hay una explicación que lo justifique todo, y que no necesito una. Mi padre me enseñó matemáticas. Me enseñó a resolver problemas. Y al irse, sin querer, me enseñó la lección más importante de todas: hay problemas que no se resuelven. Hay preguntas que no tienen respuesta. Hay personas que se van y no vuelven. Y se puede vivir con eso. Se puede vivir bien. Hoy me he levantado temprano. He preparado café. He mirado por la ventana. En la calle, un niño corre detrás de un balón. Su padre lo sigue, riendo, animándole. He sonreído, no con tristeza, sino con la certeza de que ese niño no sabe la suerte que tiene. Pero no por envidia, porque sé reconocer la buena suerte de otros sin que me duela la mía. He pensado en mi madre, en todo lo que hizo, en todas las noches que llegó tarde del trabajo y aún así me preguntó cómo me había ido en el colegio. He pensado en Marta, en su abrazo la noche que le enseñé el correo. He pensado en mí, en el niño de 8 años con la mochila azul, en el adolescente que llamó y colgó, en el joven que construyó una vida desde cero, en el adulto que escribió una carta sin esperar respuesta. He ganado, no porque él haya perdido, sino porque he dejado de jugar a su juego. El final de esta historia no es un reencuentro, no es un perdón cinematográfico, no es un abrazo en un lecho de hospital. El final es una carta enviada, un silencio respetado, una vida vivida. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años, y durante 22 años no volvió a existir para mí. Ahora ha muerto, y yo sigo aquí, con mi café, con mi ventana, con mi vida, completamente libre.